Hola, mi nombre es David Escobar y hoy quiero hablarte sobre cómo estudiar la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es la palabra viva y eficaz de Dios. A lo largo de la Escritura, vemos que su propósito es transformarnos, guiarnos y ayudarnos a crecer en madurez espiritual. Sin embargo, estudiar la Biblia no es solo leerla por rutina, sino hacerlo con un corazón receptivo y deseoso de aprender. En Hebreos 5:11 al 14, el autor nos desafía a no quedarnos en lo básico de nuestra fe, comparando el alimento espiritual con la leche y el alimento sólido. Dice que, aunque deberíamos ser ya maestros, a veces necesitamos que se nos enseñen nuevamente los fundamentos de la fe. Esto nos recuerda que no basta con conocer las verdades básicas, debemos crecer en madurez espiritual. Al igual que un niño no puede vivir solo de leche, como creyentes necesitamos profundizar en la palabra de Dios para alcanzar la madurez. La Biblia nos muestra el camino hacia esa madurez. En Hebreos 4:12 leemos: ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios tiene el poder de penetrar profundamente en nuestras vidas, revelando nuestras intenciones más ocultas y transformándonos desde el interior. No es un libro común, sino la verdad viva de Dios, diseñada para cambiar nuestra forma de pensar, actuar y vivir. Pero, ¿cómo estudiamos la palabra de Dios de manera que realmente produzca cambio en nosotros? Primero, debemos reconocer que la Biblia no es solo información, es transformación. No la leemos solo para saber más, sino para ser más como Cristo. Y este proceso de transformación comienza cuando abrimos nuestro corazón a lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Jesús les dijo a sus discípulos que, después de su partida, el Espíritu Santo vendría a morar en ellos y les recordaría todo lo que Él les había enseñado. Este mismo Espíritu vive en nosotros hoy. El Espíritu Santo es quien nos guía en nuestro estudio de la Escritura, abriendo nuestros ojos para entender y aplicar lo que leemos. Esto significa que no estamos solos en nuestro estudio bíblico. El Espíritu de Dios está con nosotros, ayudándonos a discernir y a aplicar las enseñanzas bíblicas a nuestra vida diaria. Hebreos 6:1 al 3 nos anima a dejar atrás los rudimentos de la doctrina y a avanzar hacia la perfección. Este avanzar implica un compromiso constante con la palabra de Dios, no conformarnos solo con lo básico, sino buscar profundidad y madurez. Es fácil caer en la rutina de leer la Biblia sin reflexionar, pero Dios nos llama a más. Él quiere que su palabra se arraigue profundamente en nosotros y que produzca fruto. Entonces, ¿qué cambio produce esto en nuestra vida diaria? Primero, significa que debemos hacer de la lectura y el estudio de la Biblia una prioridad constante. La palabra de Dios no debe ser algo que leemos solo cuando tenemos tiempo o cuando nos sentimos espirituales. Al igual que necesitamos el alimento físico diariamente, necesitamos alimentarnos espiritualmente a través de la Escritura. Estudiarla regularmente nos transforma, nos ayuda a crecer y nos prepara para discernir entre el bien y el mal. Segundo, el estudio de la Biblia en comunidad es de gran valor. Aunque el estudio personal es esencial, compartir lo que aprendemos y estudiar con otros creyentes nos enriquece. Demos diferentes perspectivas y aplicaciones prácticas que tal vez no habíamos considerado. La comunidad nos ayuda a profundizar más en nuestra comprensión de la palabra y nos anima a vivir conforme a ella. Finalmente, nuestras vidas se alinean con la palabra de Dios. No solo leemos la Biblia para adquirir conocimiento, sino para que transforme nuestro comportamiento, nuestras decisiones y nuestra forma de vivir. La Biblia es nuestro manual de vida, una guía infalible que proviene de Dios. Permíteme lanzarte un reto práctico. Imagina que durante una semana intercambias tu teléfono móvil por tu Biblia. ¿Qué pasaría si, en lugar de llevar tu teléfono a todas partes, llevaras la Biblia? Si cada vez que miras tu teléfono, en lugar de eso abrieras la palabra de Dios, ¿qué diferencia haría en tu vida? Este reto no es para generar culpa, sino para inspirarnos a darle más espacio a Dios en nuestra vida diaria. Cuando priorizamos la palabra de Dios, no solo somos transformados, sino que también podemos impactar la vida de quienes nos rodean. La Biblia es el instrumento que Dios usa para transformarnos a su imagen. A medida que la estudiamos con un corazón abierto, permitimos que sus palabras vivas nos guíen y nos moldeen. La vida cambia cuando la palabra de Dios está presente en ella. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Que Dios te bendiga.